Una de las mayores tragedias que tenemos los cristianos, que tenemos los católicos en la Iglesia, es que ni nos creemos que somos tan malos como somos, ni nos creemos que estamos llamados a las más grandes alturas de la santidad. Y, por tanto, cuando escuchamos la palabra de Dios, nos cuesta mucho creernos, nos choca el diagnóstico que hace de nosotros, por ejemplo, expresiones tan tremendas, tan duras de Jesús, como cuando dice: si vosotros que sois malos, o sea, no disimula su diagnóstico sobre nosotros, y sin embargo nos está diciendo al mismo tiempo: sed santos como vuestro Padre Celestial es santo. Bueno, pues ni nos creemos que somos tan malos, que tampoco hay que exagerar, y tampoco es que vamos a ser todos santos como el cura de Ars o San Francisco de Asís. Y sin embargo, las palabras de la Sagrada Escritura, la palabra de Dios que hemos proclamado esta mañana, anuncia precisamente esto. Dice que el que viene, este que estamos esperando, recordáis que ayer decía cómo los verbos están conjugados con absoluta certeza, con gran certeza, pero siempre están conjugados en futuro. En aquel día preparará el Señor del universo. Él es no solamente el Dios de un pueblo pequeñito, el Señor del universo para todos los pueblos. El plan de Dios es para todos los pueblos, para todas las naciones de la tierra, teniendo en cuenta que 2000 años después de la encarnación del Verbo hay muchas personas, muchas naciones, muchos pueblos, muchos grupos étnicos, muchos países donde, por las razones que sea, no se conoce a Jesucristo. Y sin embargo, el plan del Señor es que es el Señor del universo para todos los pueblos, es preparar un festín de manjares suculentos. Esta imagen de la comida abundante y de los vinos generosos es muy típica, sobre todo en los profetas, como señal de abundancia, un festín de vinos de solera, manjares exquisitos, vinos refinados, y es el que va a librarnos del poder del maligno. Arrancará de este monte el velo que cubre a todos los pueblos, el lienzo extendido sobre todas las naciones. Esta es la misión de la Iglesia: desvelar, quitar el velo que cubre la ceguera de los pueblos y traer la luz de Jesucristo. Esta tontería que tenemos tantos misioneros: no, si nosotros en el fondo venimos a descubrir... No, yo vengo porque este país está en manos del demonio y vengo a anunciar la luz de Jesucristo, porque aquí esta gente estaba ciega y yo traigo la luz. Pues si esta gente ya tiene la luz, ¿para qué me echo yo misionero? Y dice, sobre todo, aniquilará la muerte para siempre. Yo me creo esto. Yo me creo que el que viene para ser mi vida, para que yo ya no viva, como dice San Pablo, sino que Cristo viva en mí, que Él sea mi vida. ¿Cuántas veces las expresiones que hemos escuchado entre personas que se quieren mucho son dulcísimas exageraciones que en realidad son mentira? Cuando un marido le dice a su mujer: oye, mi vida, perdona, esa mujer no es tu vida, porque tú, antes de conocer a tu mujer, ya tenías vida. Y si esa mujer se muere, pues te dará mucha pena, pero tú seguirás viviendo con tu vida. Nadie es la vida de nadie. El único que es nuestra vida es Jesucristo, que aniquilará la muerte para siempre. Cuando veo todo el drama que hay en la humanidad, cuando veo a todas estas gentes de esta misión que me rodea, nosotros que estamos aquí para ser testigos de la luz de Jesucristo, luz para alumbrar a las naciones, luz de los pueblos, dice: Dios el Señor enjugará las lágrimas de todos los rostros. Claro, y Dios enjuga las lágrimas del rostro de millones de personas gracias al pañuelo que tenemos los misioneros en la mano, gracias al pañuelo que tenemos los católicos, que somos los que limpiamos las lágrimas de todos los rostros y convertimos las penas en alegrías, no con una alegría que es nuestra, sino la que trae este niño que va a nacer en Belén, y alejará del país el oprobio del pueblo. Lo ha dicho el Señor: aquí está nuestro Dios. Esperábamos en Él y nos ha salvado. Y ahora lo está diciendo en pretérito y en presente. Es que ya ha venido. Es que Jesucristo ha venido hace 2000 años. Estamos celebrando la venida que ya ha sido, y porque ya ha sido, está ya en medio de nosotros. Y somos capaces de reconocerle gracias a la fe, gracias a la luz que se nos ha dado en el bautismo y que ahora se renueva y se aclara y se aviva gracias a la liturgia de Adviento. Él enjugará las lágrimas, alejará el oprobio y se dirá: aquí está nuestro Dios. Nosotros somos los que conocemos a Dios y sabemos dónde está. Y hemos puesto toda nuestra esperanza en este niño pequeñito. Esperábamos en Él
y nos ha salvado. Yo soy una persona que se siente defraudada por Dios. A mí me parece que Él me ha prometido cosas que no ha cumplido, o al contrario, cuando vuelvo la vista atrás, me parece tan absurdo lo que yo esperaba comparado con lo que ha hecho en mi vida, que yo me conformaba con tan poco, hubiera sido yo tan feliz con muchísimo menos, y me ha dado infinitamente más. Esperábamos en Él y nos ha salvado. Este es el Señor en quien esperamos. Yo sé, dice San Pablo, de quién me he fiado, sé en quién he puesto mi esperanza. Y dichosos, dice Jesús, los que no se escandalicen o no se sienten defraudados por el Señor. Celebremos y gocemos con su salvación, porque reposará sobre este monte la mano del Señor. Qué preciosas son las palabras que colman a la Iglesia, estas palabras del profeta Isaías que colman a la Iglesia y que colman a la humanidad de esperanza. Al mismo tiempo, cuando escuchamos este Evangelio del capítulo 15 de San Mateo, se nos descubre todo este mismo panorama. El profeta nos hablaba pues de la ceguera, de la desesperanza, de una humanidad que está velada, que no tiene horizonte, que no tiene futuro. En cambio, el evangelista nos narra esa ocasión en la que Jesús se dirigió al mar de Galilea, que subió al monte y sentarse es un gesto de autoridad, porque va a enseñar con autoridad en la cátedra, aunque la cátedra fuera un peñasco, una roca, pero el gesto de sentarse es que va a hablar con autoridad. Y acudió a él mucha gente. ¿Y a qué acudían? ¿Quién era la gente que acudía? ¿Los buenos, los santos, los impecables? No, es una colección de miseria. Tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos, y como ya no le caben más diagnósticos, dice, y muchos otros. Y los ponían a sus pies, y él los curaba. ¿A qué me invita la liturgia de Adviento? Pues a reconocer que soy un tullido, que estoy ciego, que estoy lisiado, que soy sordomudo no porque no sepa hablar, sino porque no sé hablar con Dios, porque no soy capaz de escuchar su palabra, porque estoy sordo a su palabra, y porque hablo muchas porquerías, pero estoy mudo para hablar de Dios a la gente que me rodea. Y los ponían a sus pies, que yo ponga hoy, esta mañana, en esta capillita, mi vida a los pies de Jesús, porque Él me va a curar. Y la gente se admiraba. Soy una persona sobrecogida, vivo habitualmente en estado de sobrecogimiento, como la Virgen María. ¿Cómo puede ser esto? La gente se admiraba al ver hablar a los mudos y sanos a los lisiados, andar a los tullidos. El que no ha visto andar a los tullidos, el que no ha visto sano a los lisiados y no ha escuchado hablar a los mudos, no es cristiano, no ha visto las maravillas de Dios. Y con vista a los ciegos, y daban gloria a Dios en Israel. Por eso nosotros hacemos maravillas, maravillas de caridad, maravillas de amor, maravillas de entrega de la vida, para que la gente esta que nos rodea, los musulmanes, los que creen, los que no creen, los que no conocen a Jesús, donde quiera que estemos en nuestra vida, que nosotros seamos hombres y mujeres que haciendo en nombre de Jesús las maravillas, como decían Juan y Pedro cuando suben al templo en los Hechos de los Apóstoles, oro ni plata tengo, pero a ti te lo digo, en nombre de Jesús Nazareno, levántate y anda, ponte en pie. Estamos enviados a hacer maravillas con el poder de Jesucristo que vive en nosotros. Y la gente, al ver las maravillas que hacemos, que las maravillas más grandes que vamos a hacer en nuestra vida no son sino las obras de caridad, las obras de amor, que son las que hablan de nuestra fe y dan testimonio de que Jesús es el Señor y ha vencido a la muerte y está resucitado, que es el Verbo, que es la palabra hecha carne aquí en medio de nosotros, nacido de las entrañas de la Virgen y que vive en la Iglesia y nunca jamás va a ningún sitio sin su cuerpo, que es la Iglesia, que la gente también, como allí en aquel tiempo, dé gloria a Dios, al Dios de Israel. Y nos dice el Evangelio que Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, siento compasión de la gente, porque llevan 3 días conmigo y no tienen que comer. Y no quiero despedirles en ayudas, no sean que desfallezcan en el camino. Jesús, el corazón de Cristo que se compadece, que sufre con el sufrimiento de la gente. ¿Cuántas veces, hermanos, se nos endurece el corazón cuando vemos tanta miseria humana? Yo le dije una vez a mi obispo en Toledo, se lo dije una vez a don Braulio, el día que a mí
se me endurezca el corazón y no se me conmueva las entrañas ante todo el sufrimiento que veo cada día, por favor, sáqueme usted, por obediencia de esta misión, sáqueme de aquí, porque ese día no serviré para nada. Qué bonito, qué precioso que un sacerdote, que un obispo, que una religiosa, que vosotros los evangelizadores podáis decir: siento compasión de la gente. Cuando vengan estas mujeres enfermas de SIDA, cuando nos encontramos con tantos pecadores en nuestras propias familias, siento compasión de ti, porque te estás muriendo de hambre. Hay gente que se muere por un pedazo de pan y hay gente que se está muriendo porque no tiene a Jesucristo, pan de vida. No quiero despedirles en ayuna, no sea que desfallezcan. Y los discípulos, enseguida, la racionalidad. Frente a la compasión de Cristo, el discurso racional. ¿De dónde vamos a sacar en un despoblado panes suficientes para saciar a tanta gente? Y Jesús les pregunta algo tan bonito. Le dice: ¿qué tenéis? Y le dice: pues aquí hay 7 panes y algunos peces. ¿Cuántos panes tenéis? 7 y algunos peces. Y los manda sentar como signo de descanso, de resuello. Los manda como a un rebaño que el pastor lo hace sestear, reposar. Y toma los panes y los peces, pronunció la acción de gracias, los partió y los fue dando a los discípulos. Y los discípulos a la gente. Comieron todos hasta saciarse y recogieron las sobras 7 canastos llenos. Qué maravilla es que las maravillas que hace Dios, las hace Cristo, Cristo resucitado. Pero Cristo se lo da a la Iglesia. La Iglesia es la colaboradora de Dios, la esposa de Cristo, el rebaño de Jesús. Es el signo visible, el sacramento universal que tiene el encargo de no repartirse a sí misma, sino de repartir los panes y los peces que Cristo mismo ha distribuido. Jesús no se los dio a la gente, Jesús se los dio a los discípulos y los discípulos a la gente. Que nosotros, hermanos, esta mañana repartamos a manos llenas a gente que se muere de hambre por un pedazo de pan, a gente que se muere de un hambre mucho más profunda, que es el hambre de Dios, el hambre del amor de Dios, que repartamos a manos llenas los milagros, las maravillas que Dios ha hecho esta mañana en medio de nosotros.